Bhagavad Gita, capítulo 3, texto 19. Por lo tanto, cumple tú constantemente y sin apego la acción que debes cumplir, pues el hombre que sin apego cumple la acción alcanza en verdad al Supremo. Aquí está hablando de que hay que cumplir el deber, pero sin apego. El problema generalmente en el mundo material es que todo lo hacemos por un resultado. Y muchas veces el resultado no es el que nosotros esperamos y eso nos llena de frustración. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino es llevar a cabo la acción y esperar que el resultado sea el resultado que el destino, si no crees en Dios, te tiene preparado. Es todo. Simplemente uno tiene derecho a llevar a cabo la acción. Como se dice, hay un dicho muy común que dice: uno propone pero Dios dispone. Eso es lo que enseña Krishna también en Bhagavad Gita. Uno tiene derecho a proponer, uno tiene derecho a llevar a cabo la acción, pero no tiene derecho al resultado. Por lo tanto, una persona que alcanza el estado trascendental es una persona que lleva a cabo la acción sin apego. Todos tenemos que llevar a cabo la acción. No hay tal cosa como que te duermes en los laureles. Lo hemos hablado, eso hablado en el capítulo 2. Se hablaba mucho sobre esto, acerca de llevar a cabo la acción sin apegos. Pero claro, tenemos nosotros ya desde que estamos en el jardín de infante, la primaria, la secundaria, siempre nos hacen competir. Lo que no nos damos cuenta es que en realidad todo este sistema educativo es para convertirte en un esclavo. Por eso las personas aceptan todo sin cuestionar. O sea, el poder les puede meter algo químico en el cuerpo diciéndole: con esto vas a estar bien. Y como ya lo tienen preparados desde el jardín de infante, él dice: no, es bueno, es bueno, es bueno. Pero no se cuestionan. No se cuestionan, nos van una vez di el ejemplo ese de Pinocho, que todos se convertían en burros y todos iban ahí tranquilitos a ponerse la inyección para ser burros. Y no le escuchan a Pepe Grillo. Pepe Grillo en este momento no es escuchado por nadie. Pepe Grillo se va a jugar a Australia y no lo dejan entrar. ¿Entiendes? Como un ejemplo, le dan un ejemplo al mundo, le dice: mira lo que te va a pasar si tú no sigues las órdenes, si tú no sigues esto que te estamos imponiendo, aunque sabemos que no es para nada para el bien tuyo. Control social. Así nos preparan, o sea, esta sociedad está preparada desde muy niño, te convierte en un esclavo y te convierte en una persona que lo único que quieres lograr es un objetivo. Y Krishna te dice: no, tú tienes que llevar a cabo la acción pero sin esperar ninguna recompensa. Si eso es divino. Y es más, por más que quieran hacer cosas en este mundo material, si Dios no quiere que eso ocurra, no ocurrirá, por más que luchen por tratar de destruir nuestra humanidad. Si Él no quiere, no va a suceder. Por eso nosotros tenemos como principio depender absolutamente en el ser superior que es Krishna. ¿Ya? Hare Krishna, Namaste.